Hey, hola a todos, ¿cómo están? Vengo a hablarles de un personaje muy resaltante. Sí, muy resaltante en nuestra nación Venezuela. Sí, y no solamente ahí, sino que también en nuestro estado, el estado Mérida. Es que hablamos nada más y nada menos que del personaje Mariano Picón Salas, o Mariano Federico Picón Salas. Sí, este personaje nace el 26 de enero de 1901. ¿Sí? Es hijo de Pío Picón y de Elías Salas. Sí, correcto. Mariano Picón Salas inicia sus estudios gracias a su mentor, el francés Monsieur Machy. En 1913 ya inicia sus estudios de bachillerato, principalmente en el Liceo de Mérida. Y luego, un poco más tarde, se va al estado Trujillo para culminar sus estudios en Valera, en el Colegio Tomás de Aquino. Y ahí culmina sus estudios de bachillerato. Sí. Para luego, en 1917, regresar acá a Mérida. Sí, regresa Mariano Picón acá, a nuestro estado Mérida. Y no solo eso, regresa para iniciar sus estudios universitarios en la universidad prestigiosa de la ULA, la Universidad de los Andes. En su transcurrir, es muy destacado en su carrera de Derecho por tanta lectura y ser un buen intelectual. Inicialmente, estudia Derecho y Ciencias Políticas, ¿sí? Pero se adiestra más a lo que es la literatura. Por eso, un año más tarde, en 1918, cofunda con otras personas la revista Arístides Rojas. Sí, funda esta revista junto con otras personas. ¡Qué privilegio! Simplemente a los 17 años está fundando una revista. ¡Qué increíble este personaje! Para ampliar más sus conocimientos, decide irse en 1918 a continuar sus estudios en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas. Entonces se va a Caracas, donde continúa sus estudios. En Caracas le fue muy bien y su perfil como intelectual es más alimentado, gracias a que conoce a grandes personajes, grandes amigos de él, como lo fueron Andrés Eloy Blanco, Lisandro Alvarado, Pedro Sotillo, entre otros. A sus 19 años, en 1920, publica su primer libro, titulado Buscando el Camino. A pesar de grandes obstáculos, a sus 19 años, ya Mariano Federico Picón Salas, publica su primer libro. ¡Qué gran éxito! Y continúa sus estudios con gran esmero, con gran pasión. Tristemente, en 1922 ocurre un acontecimiento feo para este personaje. ¿Sí? Y es que a sus 21 años parte su papá, muere su padre, y esto le obliga a abandonar la carrera por completo para poder hacerse cargo de la hacienda que había dejado su padre, tarea que no le fue para nada bien. Viéndose para abajo y quedando en ruinas, tiene que venderla para poder irse a Chile. Sí, cuando vende esta hacienda se va a Chile, donde empieza a laborar como un profesional. Tristemente no, empieza a laborar simplemente como un vendedor de vinos y artículos de escritorio. Tuvo que empezar desde abajo, pero con mucho esfuerzo. Un año después, en 1924, Mariano Picón Salas puede nuevamente retomar sus estudios e inscribirse en el Instituto de Pedagogía en Santiago, Chile. Allí puede inscribirse en la Facultad de Educación y Humanidades, o Humanidades y Educación. Acá en Chile empieza a laborar también un poco con la política. Se asocia mucho con el Partido Socialista de aquel país. Un personaje izquierdista, correcto. Aunque su paso por ahí pues fue muy breve y sin mucha importancia, ya que no podía desempeñar cargos mayores, ya que
pues no tenía nacionalidad chilena, sino que era de nuestro país, era orgullo nacional, era de Venezuela. Entonces, no desempeña cargos tan importantes en Santiago, Chile. A pesar de ello, en 1927, con tanto esfuerzo de este personaje ilustre, lo cataloga como funcionario de la Biblioteca Nacional en Chile. ¡Wow! Un gran puesto para un extranjero, claro que sí. Así que Mariano Federico Picón Salas hizo grandes cosas en Chile. Inclusive allá tuvo su primera esposa, sí, una chilena, que se llamaba Isabel Centó. Aunque no estuvo por mucho tiempo con ella, pues allá fue su primer amor, fue su primera esposa. Y ahí en Chile comienza su labor intelectual, su labor de ensayista. Es reconocido, es más famoso por estas cualidades. Sí, acá en Chile publica grandes ensayos como Hispanoamérica, Posición Crítica. En 1937, Problemas y Métodos en la Historia del Arte, en 1932. También Intuición en Chile, en 1935. ¡Wow! Desde joven este personaje hizo grandes cosas, pero tenía que regresar a nuestro país, ¿sí? Su tierra lo llamaba, ¿sí? Y es que en 1936, cuando muere el dictador Juan Vicente Gómez, no espera nada para correr a Venezuela, ¿sí? En 1936 regresa a nuestra tierra. Acá hace grandes cosas, claro que sí. En política conoce a grandes personajes como Eleazar López Contreras, ¿sí? El presidente actual. Y por eso tiene puestos muy resaltantes como ser superintendente de educación. Qué privilegio, de verdad. Regresa a nuestro país a hacer cosas grandes. Qué bueno, ¿cierto? Este personaje, como tuvo grandes contactos en Chile, no se quedó simplemente ahí, sino que con esta posición que le habían dado, trabajó duro para poder formar el primer instituto pedagógico en Venezuela. Sí, lo funda con ayuda de sus contactos en Chile. Y esto llevó a ver grandes profesionales en Venezuela, ya que de acá salieron formados educadores en letras y ciencia para secundaria. ¡Wow! De verdad que grandes logros tiene Mariano Picón Salas en su joven etapa de vida. Pero no solo se queda ahí, y es que en 1937 fue fundador del movimiento de organización venezolano, la ORBE. ¡Wow! Uno de los partidos grandes. Así que hizo vida en nuestra política, hizo vida en la política de nuestro país. Desempeñó un papel muy importante, y es que fue secretario general de este partido. Y en los siguientes años, su papel se inclina más hacia la política, con sus grandes pensamientos. Obviamente, buen apoyo para cualquier presidente que estuviera en el cargo. En este caso, Eleazar López Contreras. Sí. Entonces, en los siguientes años, es embajador en Europa, Estados Unidos, Colombia y otros países más, que luego veremos más adelante. Desde joven, ya todo lo que había hecho este personaje. Mariano Picón es un multitarea, sí, que siendo embajador en estos países de Europa, Estados Unidos y hasta Colombia, también ejerce su profesión de educador y enseña en varias universidades de estos países. Aparte, publica grandes obras, grandes éxitos. 10 años después, Mariano Picón Salas se encuentra con el presidente Rómulo Gallegos, el primer presidente electo, sí, por el pueblo, sí. Y cuando se consigue con Mariano Picón Salas,
le ofrece un puesto diplomático en Venezuela, así que nuevamente regresa Mariano Picón a Venezuela. Tristemente, ese cargo importante, exaltante que le dieron, no duró mucho, ya que pocos meses después, con golpes de Estado, Rómulo Gallego es derrocado. Sí, y como es exiliado, Mariano Picón Salas decide renunciar a su puesto diplomático y autoexilarse, irse a otros países para evitar conflictos con la política de ese tiempo. Sí. Entonces en 1949 llega a México y apoyado por el intelectual Alonso Reyes, trabaja en el Colegio de México. Sigue en su privilegio de educar a las demás personas. Más adelante, un año después, decide irse a Washington, D.C., donde trabaja en la Universidad de Columbia, donde labora como maestro invitado. Un gran privilegio para cualquiera. Aunque, durante todo este tiempo, sostiene conversaciones con Rómulo Betancourt, también exiliado. Sí, así que poco después llega nuevamente a Venezuela, ¿sí? En medio de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Y en este tiempo, Mariano Picón Salas causa un impacto en la educación de Venezuela, en la educación de la UCB, ya que realiza cursos de arte e historia en esta universidad.